¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un segmento dedicado al fútbol rural recreativo que comenzó ya la semana pasada. Tenemos las dos fechas, la de este domingo y la del domingo anterior. Se comenzó a jugar a fines de abril y ahora tenemos las dos fechas, tanto la del fin de semana pasado como la de este fin de semana, para llevarles los resultados de lo que aconteció tanto en la primera fecha como en la segunda fecha de este torneo llamado Jorge Oscar Romagnoli. Primera fecha que se jugó el domingo 26 de abril, la primera fecha que vamos con los resultados en las distintas canchas, en primera y en segunda división con sus goleadores. En primera división, Veterano empató con la 14, 2-2. Los goles de Veterano, Eliano Ortiz y Luis Vicente. Los goles de la 14, Mateo Bruno y Enzo Bertolet. En segunda división, partido que obviamente se juega primero, Veterano cayó de local ante la 14 por 2-1. El gol de Veterano, Luciano García. Los goles de la 14, Emir Navaez y Tomás González. Si no hay gol de un Navaez para la 14, evidentemente no vale. Los árbitros, recordemos que hay una nueva agrupación que dirige en el fútbol rural recreativo. Los árbitros fueron Vallejos, Márquez y Ardiles, la misma terna que está dirigiendo o que dirigía en Talleres, el senior de Talleres, y que está dirigiendo ahora el senior de más 55 también en Talleres. Nos vamos al partido de Deró, porque allí Arboledas recibió a Ibarra en un duelo de localidades pequeñas. De todas formas, Arboledas es un poco más grande que Ibarra y está un poco más urbanizada, con pavimento, acceso y demás. Arboledas venció en primera división 1-0 a Ibarra, el gol de Claudio Cañas, y en segunda división se repitió el mismo resultado. Fue 1-0 a favor de Arboledas. El gol en segunda división, Tomás Sena. Sendos triunfos en primera y en segunda por 1-0 de Arboledas sobre Ibarra. La terna de árbitros fue en esta ocasión de la ciudad de Pehuajó, que dirige conjuntamente con la agrupación esta que se ha hecho cargo del fútbol rural recreativo por estos días. Vamos con el partido que se jugó en Unión Fuerza, es decir, en Marsiglio, que recibió a Medanos de Robles, es decir, la 8, ¿sí? En un duelo de parajes que tienen representatividad con un nombre, pero que se llaman de otra manera. Marsiglio es representado como Unión Fuerza y la 8 es representado como Médanos de Roble. Ahora es más conocido Marsiglio y la 8 que Unión Fuerza o Médanos de Roble en el común de la gente. Marsiglio 1, la 8 1 en primera división. Recordemos que estamos hablando de la primera fecha. Cristian Ruano, el gol para Marsiglio, y Jorge Carrizo, el gol de la 8. En segunda división fue goleada del local de Unión Fuerza de Marsiglio por 4-1 sobre la 8. Los goles fueron convertidos por Daniel Liberti, Mirko Vergalo y Franco Cadagán en dos oportunidades, mientras que el gol del equipo de la 8 lo convirtió Axel Rodríguez. Y pasamos al cuarto y último partido que hubo en esa primera fecha, insisto, disputada a fines de abril, la semana pasada. En primera división, Vallimanca cayó derrotado ante Agrario, el actual campeón del fútbol rural recreativo, por 4-2. Los goles de Vallimanca fueron de Félix Lescano y Jonathan Marconi, y los goles de Agrario, Néstor Reyes, Miguel Galván y Facundo Bianchi en dos oportunidades. En segunda división también fue triunfo de la visita, Vallimanca 1, Agrario 3. El gol de Vallimanca fue convertido por Pablo Silva, mientras que los goles de Agrario los convirtieron Tomás Ortiz en dos oportunidades y Mateo del Pórtico en una para redondear ese 3-1. Los árbitros fueron Delgado, Ramírez y Moyano. Libre en esa primera fecha quedó Defensores de Guglielmi. ¿Querés ver lo que son fanáticos? ¿Cambiamos? Dale. ¿Dónde tiene Guiño esto? ¿Qué Guiño? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Biplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. Ahora sí nos metemos en lo que fue la fecha de hoy domingo, la segunda fecha del fútbol rural recreativo, denominado este año, que lleva el nombre de Jorge Oscar Romagnoli. Esta segunda fecha que tenía como libre a Vallimanca. Y vamos a ir con el resultado de los otros 4 partidos. En primera división, Agrario
recibía a Unión Esfuerza. Bueno, ¿qué terminó pasando? Ganó Unión Esfuerza. Marsiglio en primera división, 4-2. Sorpresa, a domicilio, el triunfo de Marsiglio sobre Agrario. Los goles de Agrario, Miguel Galván y Facundo Bianchi. Los goles de Marsiglio, Cristian Ruano, Marcos Charra, Juan Álvarez y Matías Martínez Pérez. Marcos Charra, por ejemplo, venía de jugar en Deportivo Pirovano, ¿sí? Ahora se ha ido a jugar al fútbol rural, más precisamente a Marsiglio, y Cristian Ruano es un jugador de los importantes que tiene el fútbol rural recreativo, que insistimos siempre, podría jugar en cualquier equipo de la liga y sin embargo él prefiere seguir jugando en el fútbol rural, donde es figura en el partido, en el equipo que juegue. En segunda división también fue triunfo de Marsiglio, que le ganó 3-2 a Agrario, los goles de Nelson Gatica y Federico Novelli, mientras que los goles de la visita, los goles del triunfador de Marsiglio de Unión Esfuerza, fueron de Juan López Coria, Franklin Cadagán y Agustín Huertas. El arbitraje estuvo en la terna de Vallejos, Márquez y Carpio, ahí en cancha de Vallimanca, o donde hizo las veces de local Vallimanca. Pasamos a otro partido, en Médano de Robles, en la 8, fue triunfo de la visita en primera división. Arboleda se vino desde el partido de Ero y le ganó a domicilio por 2-0. Los goles de Axel Schamberger y Brian Espejo para el equipo de Arboledas, que ganó, insisto, en primera división 2-0 a la 8. En segunda división fue más parejo, fue empate 1-1. Para la 8 convirtió Fernando López, uno de los chicos que jugaron para Palermo en el torneo de los barrios, uno de los Quinoto, y en Arboledas el gol lo convirtió Damián Del Pian. Los árbitros fueron Moyano, Ramírez y Delgado. Pasamos al tercer partido de esta segunda fecha, disputada este domingo 3 de mayo de 2026, en primera división, en Ibarra, a unos 13 kilómetros de Bolívar, yendo por tierra y acá por la Cabeza del Buey o por la Costa de la Vía. Ibarra recibía a Veterano, el equipo de Urdampilleta. Fue triunfo en primera división de la visita. Ganó Veterano por 2-1. Nahuel Urruchuaga, de Veterano en contra, convirtió el gol que favoreció a Ibarra. Los goles de Veterano los convirtieron Elian Ortiz y Silvio Altavista, un chico local criado en el barrio de Villa Diamante. En alguna oportunidad en el torneo de los barrios jugó también para Villa Diamante. En segunda división no hubo discusión, fue triunfo local, fue triunfo de Ibarra 3-0 ante Veterano. Los goles de Cristian Báez, de Gianfranco Caglioni y de Darío Iberra. La terna arbitral fue de Bruseguini, Andreu y Merlos. Estos árbitros que vienen tanto de Pehuajó como de Olavarría a colaborar con esta nueva agrupación que se ha hecho cargo del fútbol rural recreativo. El último partido, la 14, recibió a Defensores de Guglieri. La 14 en primera división, ganó por 2-1. Los goles de Ariel de Filippi, Ariel de Filippi metió los goles de la 14, mientras que el gol de Guglieri lo convirtió Jonathan Trejo. Ariel de Filippi, que viene rompiéndola en los distintos torneos en los que participa. Bueno, el último fue en pandemia, donde lo vimos y donde participó del equipo campeón de Alambrados, Alambrados Ricardo, sí. En segunda división, la 14 empató con Defensores de Guglieri 2-2. Los goles de Brian Alfonso y Gabriel Hernández, ¿sí? El Pulga Hernández, que en su momento era arquero y ahora se ha transformado en delantero. Los goles de Defensores de Guglieri, Franco Pais y Basualdo. La terna arbitral fue de Luca Ramos y Ramos libre. Quedó Vallimanca. A continuación, la tabla de posiciones. ¿Cómo han quedado las posiciones pasadas estas primeras dos fechas del torneo del fútbol rural recreativo, este año denominado Jorge Oscar Romagnoli? Nos vamos a la pausa publicitaria. Esperanos, ya venimos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de WhatsApp. Ponele me gusta a esta transmisión. Seguinos en Instagram y Facebook. Y colabora en el alias para que podamos seguir estando en todas partes. Búscanos siempre como El Ángel Relator.
¿Querés ver lo que sos fanáticos? ¿Cambiamos? Dale. Mal día para el equipo, mal día para el hermano del Dibu Martínez. Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Dplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. Vamos con la tabla de posiciones en Primera División, disputadas, insisto, 2 fechas ya de este torneo de fútbol rural recreativo. En Primera División encabeza Arboledas, como podemos ver, con 6 puntos, producto de 2 partidos jugados, 2 ganados. Lo siguen Marsiglio, la 14 y el Veterano, que tienen 4 puntos, producto de un triunfo. Vienen invictos esos 3 equipos, producto de un triunfo y un empate. Después viene Agrario con 3 unidades, más abajo la 8 con un punto solamente, y sin puntos vienen Guglieri, Vallimanca e Ibarra. Esta es la tabla de posiciones de Primera División del fútbol rural recreativo después de haberse disputado 2 fechas. Las posiciones en Segunda División: Marsiglio es el único puntero, tiene 6 puntos, producto de 2 triunfos. Lo siguen la 14 y Arboledas con 4, producto de un triunfo y un empate cada uno. Después vienen Ibarra y Agrario con 3, la 8 y Guglieri con 1 punto cada uno. Cierran Vallimanca y Veterano sin unidades. Pasamos a la próxima fecha, la tercera de este torneo de fútbol rural recreativo 2026. Endero, Guglieri va a recibir a Ibarra. Veterano en Urdampilleta recibe a la 8. En Arboledas, el equipo local va a recibir la visita de Agrario. Y en Marsiglio, un clásico de barrio, un clásico barrial a la vera de la ruta 226. Marsiglio recibe a Vallimanca. Libre queda la 14 en esta tercera fecha del fútbol rural recreativo. De esta forma llegamos al final de este informe del fútbol rural recreativo. Insisto, después de disputadas 2 fechas, le hemos dado un panorama de lo que ha ocurrido en estas 2 primeras jornadas de este torneo Romagnoli, que recién arranca y que ya tiene, en algunos casos, tanto en primera como en segunda, algunos equipos que empiezan a vislumbrar. Esperemos que haya sido de su agrado este resumen que hemos hecho del fútbol rural recreativo, que vamos a tratar de mantenerlo semana a semana. Recuerde suscribirse en el Ángel Relator. Recuerde también que nos puede seguir en Instagram y en Facebook. Búsquenos como el Ángel Relator. El que puede nos hace un aporte por acá abajo a el chanchito, ahí en el alias, el Ángel Relator. Y lógicamente que los esperamos la semana que viene con un nuevo informe de este fútbol rural recreativo que comenzó y que tiene un lindo campeonato por delante en esta primera ronda. Ya empieza a vislumbrarse quiénes son algunos de los candidatos, aunque esto, insisto, recién empieza y falta mucho. Gracias por haber estado del otro lado. Chau. ¿Querés ver lo que sos fanáticos? ¿Cambiamos? Dale. Todavía no le agarré la mano. Ah, ¿tenía manos? ¿Qué decís? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Dplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar.